Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Ya no es novedad que Los Eternals será una de las películas de Marvel para la fase 4 que logrará cambiar la dinámica de lo que estábamos acostumbrados en el universo cinematográfico de Marvel. Nos traerá una serie de personajes bastante desconocidos para el fandom y contará una mitología de este macrouniverso conocido por muy pocos. Pero hay detalles que no son del todo desconocidos para la comunidad, porque es desde hace tiempo que nos han presentado a los Celestiales y ahora por fin nos podrían revelar su historia. Y por eso en este video te traemos cómo los Celestiales que ya conocemos volverán para la película de los Eternals. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. El próximo año Marvel Studios dará inicio a la fase 4 y uno de los proyectos más misteriosos es sin duda la película de los Eternals. La película es definitivamente un riesgo porque se trata de una serie de cómics no tan conocidos, pero según Kevin Feige vale la pena correr este riesgo. Y a decir verdad no podemos negar que cada vez que Feige y su equipo deciden arriesgarse, ha valido la pena y ha funcionado increíblemente. Ya sabemos que esta película, que será estrenada el 6 de noviembre del 2020, lo que la convertiría en la segunda cinta de la fase 4 del MCU después de la tan esperada película en solitario de Black Widow, ya sabemos que esta película compartirá cartelera de cine con la secuela de Venom de Tom Hardy, lo cual será un enfrentamiento bastante interesante. Pero analizando un poco la historia que nos presentará en esta película, ya sabemos que será una cinta que abarque un largo periodo de la historia de la humanidad en el MCU. Se ha dicho en entrevistas y a través de las imágenes que han sido reveladas que el origen de los Eternals se remonta a muchos años atrás y la película dejará de ver un poco esto. Veremos cómo los Eternals han participado en momentos históricos de toda la humanidad. En Marvel Comics, los Eternals son creados por los Celestiales, por lo que seguramente tendrán un papel clave en esta película, ya sea como villanos o como algo completamente diferente. Y como muchos ya sabrán, estos Celestiales ya han formado parte del MCU desde hace tiempo. Fueron introducidos en Guardianes de la Galaxia, donde se retrataron como una raza antigua, posiblemente extinta, de seres muy poderosos. Se reveló que solían viajar a través del cosmos juzgando mundos enteros. Usaron la gema del poder para destruir civilizaciones que consideraban indignas de sobrevivir, y es posible que también usaran las otras gemas del infinito. Sin embargo, parece que algo finalmente le sucedió a los Celestiales y desaparecieron del universo completamente. Recordemos un detalle importante, que la colonia minera espacial Nowhere es la cabeza cortada de un celestial, y según el diccionario visual de Marvel Studios, el planeta Sakaar que conocimos en Thor Ragnarok está plagado de cadáveres de celestiales. Esto puede explicar por qué el Gran Maestro hizo que sus agentes se vistieran con atuendo como el de los celestiales, incapaz de resistirse a que se parecieran a los dioses del espacio cuyos cuerpos estaban dispersos por todo ese mundo. Como se explica en los cómics de Marvel, los celestiales pertenecen a la mitología de origen del universo de Marvel, y a pesar de que dentro del MCU no los hemos conocido de manera individual, puede que podamos deducir un poco a quien ya hemos conocido, porque justamente uno de estos seres cósmicos que se nos presentó en Guardianes de la Galaxia podría ser Eson el Buscador. Este celestial fue uno de los anteriores dueños de la Gema del Poder, y se sabe que usó este poder para destruir todo un planeta entero, y al igual que todos los celestiales, Eson era un extremadamente despiadado, destructivo y megalómano que poseía un complejo de Dios. Parece que lo vemos brevemente en una visión donde el coleccionista les explica a los Guardianes de la Galaxia que estas gemas del infinito solo podrían ser portadas por seres de extraordinaria fuerza. El celestial que aparece podría ser Eson, porque es el que porta la Gema del Poder, pero no ha sido confirmado por Marvel, por lo que hasta el momento podría ser otro personaje. Pero no es el único celestial que nos han presentado. También en esta misma franquicia de Guardianes de la Galaxia, pero en el volumen 2, conocimos a Ego, el planeta viviente. Este personaje nos proporciona un poco más de información sobre su raza cósmica cuando le explica a Peter Quill que su primer recuerdo es despertarse a flote y solo estar en el espacio. Durante millones de años aprendió a manipular las moléculas a su alrededor y finalmente creó el planeta del cual su conciencia es el núcleo. Es gracias a estos detalles que conocemos cómo funcionan los poderes de los celestiales dentro del universo cinematográfico de Marvel. Nos revelaron que ellos son capaces de manejar las gemas del infinito y han podido crear planetas enteros, así como también los han destruido.
Y teniendo en cuenta que lo que hemos visto hasta ahora está claro que estos seres son bastante difíciles de matar, lo que solo hace que la perspectiva de una criatura o persona capaz de decapitar a un celestial suene increíble y espeluznante a la vez. Y justamente de esa cabeza que se convirtió en Knowhere es algo que permanece hasta ahora siendo un misterio. Muchos fanáticos esperan que con la nueva película de los Eternals por fin nos cuenten cómo es que se logró destruir a estos seres superpoderosos que son los celestiales y cómo es que una de sus cabezas se encuentra literalmente volando en el espacio. Fue en Guardianes de la Galaxia cuando los protagonistas se refugian dentro de Knowhere, un lugar que actúa como un inmenso puerto espacial y una colonia minera en los bordes del universo conocido. Gamora explica que Knowhere es la cabeza cortada de un antiguo ser celestial. La versión de los cómics de Marvel sobre la muerte de Knowhere es que el dios oscuro Null fue quien le cortó la cabeza a este celestial con el uso de una espada cósmica llamada All Black. Sin embargo, Null es un simbionte, la misma especie alienígena de Venom. Y bueno, ya saben para dónde voy, ¿verdad? Sony es quien cuenta con los derechos de este personaje y de los simbiontes de Marvel, por lo que entendemos que se necesitará contar esta historia de manera diferente. Una versión alternativa de la muerte de Knowhere fue contada en Secret Wars, en donde Knowhere fue presentada como una luna en órbita alrededor de Battle World. En esa historia fue el Doctor Doom quien mató al celestial. Si bien sería algo increíble y extraordinario ver la introducción del Doctor Doom al MCU de esa manera, también tenemos que admitir que es algo bastante difícil, porque la película de los Eternals ya se encontraba en producción cuando Disney compró los derechos de Fox. También tenemos la ventaja de que Marvel no contaba con Spider-Man cuando había iniciado la filmación de Civil War, pero ese fue un caso completamente diferente. Por todo esto es que nos damos cuenta que la muerte de Knowhere va a requerir toda una historia completamente original para el MCU. La explicación más probable para la decapitación de Knowhere es porque se hizo por un bien mayor para todo el universo. Y de la mano, la historia de Ego es la que nos provee de la única pista que tenemos de cómo se puede llegar a vencer a un celestial. Es justamente el enfrentamiento que tiene Peter Quill con Ego que lograron vencer al destruir su núcleo. Pero en el caso de Knowhere, ¿quién o qué podría ser capaz de decapitarlo? Que claramente tenía un enorme cuerpo humanoide y no parecía contar con un botón de autodestrucción para hacerla explotar como la estrella de la muerte. Parece increíble, pero es posible que la respuesta a esta pregunta sea revelada en los Eternals. Además de crear a los Eternals, se sabe que en contables ocasiones, los celestiales regresaron a la Tierra a ver el avance de sus creaciones. Y es posible que esto mismo suceda en la película, porque en una foto en el set de la película se muestra la ciudad de los dioses del espacio, que es justamente el propósito de este lugar, el convocar a los celestiales a la Tierra. Como se mencionó, Knowhere y otros celestiales representan una gran amenaza para la Tierra. Podrían volver para juzgar a los Eternals y al resto de la humanidad, y así decidir que no son dignos para continuar existiendo. Participaron en el hundimiento de Atlantis y han tenido conflicto con los Asgardianos en más de una ocasión. Y como hemos visto en el pasado, es que no se necesita de un gran ejército de celestiales para ser una verdadera amenaza. Ego ya lo mencionó, solo necesita su poder celestial y el de su hijo Star-Lord para poder llevar a cabo sus planes y lograr su expansión, y así destruir toda la vida en el universo y rehacerla a su manera. No se ha confirmado, pero a nosotros nos parece que serán ellos los principales antagonistas de esta película. Son una raza que se podría extender más allá de esta película y que podría requerir de una lucha con muchos más miembros del universo de Marvel. La señal más obvia de la inclusión de los celestiales en la película Eternals ha sido su aparición en materiales promocionales para la película. Desde el arte conceptual de esta próxima película de Marvel nos presentaron un poco de cómo se verían los celestiales. En imágenes que son el centro de atención, se muestran como parte del paisaje de un planeta elevándose por encima de la nube. Si bien ninguno de ellos parece ser el celestial que se convirtió en Knowhere, un póster lanzado recientemente para la película muestra un celestial con más que un parecido pasajero con lo que bien podría haber sido este personaje. El póster muestra un rayo de luz que brilla desde la frente de la criatura, junto con los que brillan en sus ojos y nariz. Knowhere, como la cabeza que conocemos hoy en día, la verdad es que no tenía ningún ojo ni otro orificio en su frente, pero dentro de las imágenes que se han mostrado de estos seres, ha sido con una clásica armadura de cuerpo completo que replicaron en Ragnarok. Este póster es, con mucho, nuestro mayor indicio de lo que veremos de los celestiales a encontrar su violento final en la pantalla en algún momento durante los eventos de los Eternals. Sabemos que la parte central de los Eternals girará en torno a estos personajes, y que los celestiales únicamente serán personajes adicionales y no protagonistas. No sabemos si llegarán a contar toda la historia final de Knowhere, pero tal vez lleguen a mencionar algo, sobre todo cuando se hable de un enfrentamiento con estas criaturas y deberemos conocer cómo vencerlos. Tal vez el verdadero enfrentamiento o
lo que estén reservando para otras películas más adelante dentro de la MCU, porque parece inminente que los celestiales serán una gran amenaza para todo el MCU. Esta amenaza cósmica podría volver para complicarle las cosas a los Avengers para proteger el mundo y el universo entero, o incluso en escenas postcréditos podrían hacer una referencia a otras amenazas galácticas, como sucedió con Thanos. Tendremos que esperar para averiguarlo, pero de igual manera, si te interesa conocer nuestro resumen de todas las películas de Star Wars desde el episodio 1 hasta el episodio 8, para que cualquiera que nunca haya visto Star Wars pueda ir a ver el episodio 9, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que estamos seguros que te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.